¿Quién, Gohan? Sí, profe. Ay, Gohan. Entonces, A ver, ¿cómo le hacemos, permítame Gohan? unos minutitos y a ver si la puedo compartir. Pues pues es que es de ya, porque si no, ¿cómo? A ver, versión 4, función que recibe pero no retorna. Yo sí la hice, maestra. Jaime, no. Bueno, aquí parece que Jaime es el único que se quiere llevar tus participaciones. Bueno, a ver, Jaime, dado que tus compañeros no quisieron participar, conste que estoy dando la oportunidad a que todos se puedan involucrar, chavos. Si no quieren, ya no es mi culpa, ¿eh? Sale, Jaime. Vamos entonces a hacer la versión número 3, función que no recibe y no retorna. Quiero que, o sea, si le intentaron y por algo no lo escorrió, bueno, pero si ni siquiera lo intentaron, chavos, pues ahí estamos mal, ¿eh? Vamos entonces a revisar el prototipo, Jaime. Sí, maestra. Jaime, porfis. Póngale las secciones como comentarios porque es importantísimo saber qué elementos estamos metiendo ahí. Exactamente, Jaime. ¿Cuál es el prototipo? ¿Dónde hay llamada? ¿Dónde hay definición de la función? Exacto. Eso se los voy a pedir también en la práctica. Entonces, eso es importante, empezar a identificar los elementos del desarrollo de funciones para que diga, a ver, cuando yo les diga, a ver, checa el prototipo, tu prototipo está mal, sepan qué es el prototipo. Si te estoy diciendo la llamada a la función está mal, sepan en dónde está la llamada a la función. Si te estoy diciendo la definición de la función y qué es la que hay que corregir, sepan en dónde está la definición de la función. ¿Sale? Muy bien. A ver, entonces, Jaime. Función que no recibe y tampoco retorna. ¿Por qué Sí. de tipo void, Jaime? Porque no va a retornar ningún valor. Porque no va a retornar ningún valor. Entonces, siempre que no retornan las funciones valores, el tipo de retorno es tipo void, chavos. Es un tipo de dato vacío. No va a retornar nada, entonces es void. Correcto. Nombre de la función, cual sea el nombre que le hayan puesto ahí. Pero no sé por qué le pusiste suma, Jaime, si la función es la de conversión. Tiene razón, maestra. Estaba con la suma todavía. Y pongan el nombre de la función que corresponda a lo que tenga que hacer, chavos. Si no, ahí nos hacemos pelotas. Ok, ahí va. Entonces, función de conversión. Entre paréntesis está vacío. ¿Por qué está vacío, Jaime? Porque no le vamos a introducir tampoco ningún dato. Porque no va a recibir, entonces no le vamos a transmitir nada a la función. Entonces, ojo, ahí puede ser que le hayan puesto void. En este caso, Jaime no le puso nada. Está bien. El compilador, si no le ponemos nada, lo entiende como un tipo de dato vacío. Entonces, si hay alguien que puso void conversión y entre paréntesis void, pues es equivalente, ¿va? Entonces, si le hayan puesto void en los paréntesis o no, es exactamente lo mismo, un tipo de dato vacío. ¿Sí está claro para todos, chavos? Sí. Bueno, entonces el prototipo está bien. Muy bien, nos vamos a la función principal. La función principal hace la llamada a la conversión. Entonces, la llamada a una función vacía es nombre de la función y los paréntesis vacíos porque no le vamos a transmitir nada. Entonces, la llamada a la función es correcta tampoco si la tenemos que asignar alguna variable, dado que la función no retorna tampoco ningún valor. Entonces, la llamada a la función es así, tal cual el nombre de la función y los paréntesis vacíos que indica que no le vamos a transmitir nada. Entonces, así es, tiene que hacer la llamada a una función vacía. Ahora, nos vamos a la definición de la función. En la definición de la función, implica entonces que si la función no recibe y no retorna, ella va a tener que hacer todas las fases del algoritmo, entrada, proceso y salida. Entrada porque no le vamos a transferir información de ningún otro lado, entonces ella va a tener que pedir los datos. En ese caso, los grados Celsius, que son los que está solicitando al usuario. Una vez que es en la entrada, hace la fórmula de conversión utilizando la notación que ya habíamos dicho, ya sea de convertir, ya sea el numerador o el denominador en dato de tipo real, multiplicado por Celsius más 32, eso está correcto. No es necesario paréntesis ahí porque
en el orden de prioridad y asociatividad de operadores, primero, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace primero, la división o la multiplicación? División. La división. La división. Acuérdense que la división y la multiplicación tienen el mismo orden de prioridad, chavos. Pero la asociatividad, que significa en qué orden se ejecuta, va de izquierda a derecha. Entonces, primero hace la división, luego la multiplicación y hasta el último hace la suma. Entonces, no es necesario paréntesis ahí. ¿Sí me explico? Y desplegamos el resultado de esa variable que representa la conversión a grados Fahrenheit. Muy bien. ¿Correcto? Entonces, Jaime Karim. ¿Sale? El prototipo bien, la llamada bien y la definición de la función bien. Corramos el programa, Jaime. Sí, maestra. ¿Qué IDE estás utilizando? ¿Es C++ o es Dev? Sí, Dep, sí, Ah, sí, maestra. ¿Cómo se llama? Me le cambiaste un poquito el entorno de Dev. Y dije, ay, ¿cuál es me lo pusiste? Ok, 100 grados Celsius a grados Fahrenheit son los 212. Ándele, estamos. Ok, correcto, Jaime. Muy bien. Sí, Ciérrele, maestra. por favor. ¿Alguna duda de lo que hizo Jaime? Pregunta, entonces, ¿por qué no lo No, pudieron profe. hacer los demás niños? Chavos. Es que yo lo dejé para dar más oportunidad, pero pues ya. Ya me había llevado todas las participaciones del inicio. Bueno, usted, pero ¿y los demás qué? Ese era el que iba a presentar, profe. Ya me lo ganó Sí, Jaime. Gohan. Pues sí, Gohan, pero pues hay que estar a las vivas y vamos a Pues participar. es que me conecté apenas en la computadora. Gohan. Tengo La el clase cuarto, debe de pero estar no sé si así, esté Gohan. bien. Si vamos a participar y queremos involucrarnos en el desarrollo de la clase, sí les pido atentamente que tengamos la compu lista, chavos, porque si no, ¿cómo? Pues ya se perdió de la participación, Gohan. ¿O hizo la otra? Sí, pero no sé si esté bien. Pues bueno, pues muestra una total. Si está mal, de una vez te doy tus zapes virtuales. Tiene razón. Pues órale, Gohan, aunque la haya hecho A ver, mal, atrévase ahí a está. participar. Muy bien, esa versión 4 es función que ¿qué? Recibe, pero no retorna. Recibe, pero no retorna. Ok, a ver, qué bueno que está aquí. Esa es la oportunidad que me da de irles corrigiendo un poco la situación. A ver, Gohan. No retorna, está bien, el tipo de dato es void, el nombre de la función, cual sea el que le hayas puesto conversión o lo que sea. Pero aquí nada más ojo con con la lista de parámetros, Gohan. La lista de parámetros para ti debe de significar el número de entrada de datos al algoritmo. En este caso, Gohan, ¿qué necesitas tú para convertir los grados Celsius a Fahrenheit nada más? Los grados Celsius. Uno más grados. Entonces no tendrías por qué tener dos parámetros, float. Es uno solo, Gohan. Le vas a mandar Celsius y la función te tiene que convertir a Fahrenheit. ¿Sí me explico ahí, Gohan? Sí, profe. Entonces, nada más uno solo, que es tu dato de entrada, su Celsius. Muy bien. ¿Qué implica que la función reciba? Que por alguna función, ya sea del main o a través de otra, ahorita lo hemos hecho todo a través del main, pero lo podemos hacer a través de otra función, ¿sale? Entonces, en este caso, le estamos introduciendo los grados Celsius a convertir. Muy bien. Solicitamos, almacenas en C. Entonces, aquí en conversión, nada más mándale C, Gohan. F no, pues F, ¿qué es? Listo. ¿Sale? Igual, en la definición de la función, entonces, Gohan, como ya te modifiqué el prototipo, ahí también tiene que ser congruente con el prototipo de la función, Gohan. ¿Va? Entonces ahí está, vas a recibir Celsius, es un Celsius multiplicado por 9/5. Igual la forma en la que lo está haciendo Gohan es correcto. Aquí en este caso él utilizó para evitar la división entre enteros, poner 9.0 entre 35.0 para que nos haga la división entre datos reales y no datos enteros y evitar el truncamiento de la parte decimal.
multiplicado por C más 32. Ok, la fórmula es correcta. Igual no necesitamos paréntesis. Hace la división, luego la multiplicación y hasta el último la suma. Muy bien, Gohan. Ahora sí, entonces, córrelo, por favor. Esperemos salga bien. Listo. ¿Cuántos grados, Introduce. profe? Son los 100 grados centígrados que estamos introduciendo. Tienen que ser los 202 en Fahrenheit. Ahí está. Ya veo que no es tan difícil. Sí, profe, ya vi. Pues ahí está. La cuestión es atreverse, la cuestión es eso, empezarle a trabajar, a empezar a que, y esto nos sirve para lo que usted hizo y esos detallitos que le voy afinando, les permitan ir comprendiendo el tema y pues nos sirva a todos nuevamente de ir entendiendo esos puntos, ¿sale? Hasta aquí dudas, chavos. No, maestra. Bueno, ok. Entonces, vamos a hacer hoy la parte de pseudocódigo también con funciones para que ustedes observen también que en el pseudocódigo también nos permite hacer el desarrollo de algoritmos a través también ya de funciones, ¿sí? Entonces, por principio, si nos vamos a PCI, si quieren saber algo de funciones o también en PCI le llaman funciones o subprocesos, ¿vale? Entonces, damos aquí en ayuda. Cuando hacemos la búsqueda del tema, nos pone funciones, subprocesos, aquí le buscamos. Aquí nos da más o menos el contexto de cómo hacer una declaración de una función. Y aquí hay en el ejemplo de subprocesos. Si aquí le damos un clic al link que está aquí. Entonces aquí ya nos muestra, por ejemplo, diferentes maneras de desarrollar funciones. Tenemos aquí una función, por ejemplo, de saludar. Por ejemplo, este es un ejemplo de una función vacía que no recibe y no retorna. Entonces, tal cual, el nombre de la función, lo que va a hacer la función y el fin de la función. Entonces, se pone la palabra reservada función, el nombre de la función, todo el conjunto de instrucciones que va a desarrollar y cuando termina la función, en automático se pone fin function. ¿Vale? Este es un ejemplo de una función que recibe y retorna. Es una función que se llama calcular doble, que va a recibir un número y ese número lo va a multiplicar por 2 y lo guarda en el valor resultado. O sea, el valor de retorno es res y es lo que va a regresar la función. Entonces, es una función que recibe y que retorna. Hay otra función que es por referencia, que esa no la hemos visto, pero es más o menos lo que hemos trabajado. Una función triplicada va a recibir un valor de número. Ese valor de número lo va a multiplicar por 3 y pues va igual a reflejarse su cambio en la variable num, ¿sale? Y aquí está haciéndose cómo se hace la llamada a la función, cómo se hace la llamada a una función vacía, cómo se hace la llamada a una función que recibe y retorna, a una función que recibe por referencia, etcétera, etcétera. ¿Sale? Pues si tienen alguna duda, pues aquí está un ejemplito. Pero bueno, con esto yo me di a la idea de trabajar entonces las 4 versiones que vamos a trabajar. Entonces, trabajando con el algoritmo 1, que fue con el que comenzamos, voy a trabajar la suma de 2 datos enteros y la primera versión que trabajamos fue la función que recibe y que retorna, ¿sí? Entonces, parto del algoritmo principal como para emular qué es lo que estamos desarrollando en el main, porque pues más o menos así lo trabajé en el pseudocódigo para que no les cause yo tanta confusión. Es algo equiparable, equivalente a lo como trabajamos en C. Definimos las variables N1, N2 y la variable R como datos enteros, porque pues, obviamente iba a ser la suma de datos tipo entero. Introducimos los dos números en las variables N1 y N2 y después hacemos la llamada a la función. Entonces eso es parecido a lo que hicimos en C. En la variable R vamos a almacenar, acuérdense que la flechita es un igual, es lo equivalente al igual. Le asignamos lo que regresa a la función suma, mandándole como valores lo que haya yo leído en N1 y N2. Se va a la función suma. Entonces observen que la definición de la función suma está aquí. Igual, palabra reservada función, que es lo que dijo, cómo se definen las funciones en PCI. Esta res es la variable que significa, como está aquí definida en PCI, significa que es el valor de retorno de la función suma.
Entonces aquí dice, bueno, voy a retornar el res, ahorita vamos a ver. ¿Qué le vamos a asignar? Que es cuando se invoca la función suma, son los valores que va a regresar, mandándole como valores N1 y N2. Entonces, ¿qué hace la función suma? Pues sumar esos dos argumentos, su cálculo lo almacena en res y ese es el valor de retorno que va a regresar la función. Entonces, aquí no hay un return como en C, ¿no? Aquí para el PSIN, el return significa que yo aquí especifique que eso es lo que va a regresar la función. ¿Sí? Entonces, el que yo le ponga aquí una variable especifica en el pseudocódigo que ese es el valor que va a regresar la función y eso es lo que obviamente al ser llamada la función lo asigno a la variable y eso es lo que despliego. ¿Sí me explicó? Entonces, voy a correr el algoritmo para que ustedes observen exactamente cómo se hace la secuencia de los datos. Entonces, empieza por el algoritmo principal, definiendo las variables. Leemos los datos. Al momento de que se hace la lectura, se hace la llamada a la función. Observen que la parte de la llamada a la función se va a esa parte del código donde hace todo el proceso, el cálculo, regresa el control a la función principal y despliega el resultado. Entonces, fíjense cómo fue la secuencia de los datos. Eso es parecido a lo que también se trabaja en C, muchachos. O sea, de forma descendente, le llaman top-down, va analizando cada línea. Cuando se encuentra una llamada a una función, se va a la sección donde está la definición de esa función, hace o ejecuta los pasos que están dentro de la función y si hay que retornar a la función principal, retorna el control a la función principal o en este caso al algoritmo principal. ¿Sí me explico ahí, chavos, o no? Sí, profe. Ahora, vamos a generar el diagrama de flujo de esta versión y aquí quiero que observemos esto. Cuando nosotros ya empezamos a desarrollar funciones dentro del pseudocódigo, divide los diagramas en pequeñas secciones. Partimos del algoritmo principal. Si le damos clic al algoritmo principal, pues tiene todas los pasos que desarrollamos, la definición de las variables, la entrada, la invocación a la función en el proceso, mandándole los argumentos de N1, N2 y el despliegue de la variable R, que es el resultado. Si me quiero aquí decir, bueno, aquí está una llamada a una función, pero ¿qué hace la función suma? Entonces me voy aquí al subproceso y aquí me voy a donde dice función suma. Entonces aquí ya me doy cuenta que únicamente está la partecita que le corresponde a la función suma, que es el cálculo, pues muy sencillito de la suma de N1 más N2. Pero lo que quiero es que vayan observando es, obviamente que conforme vayamos aumentando la complejidad de nuestros programas, pues bueno, vamos a ver un poquito más de carnita ahí en la cuestión del código, pero aquí lo que quiero que desde aquí ya vayan observando es cómo vamos seccionando nuestro algoritmo, donde ya tenemos división de tareas. Si yo tuviera una función que hiciera la resta o la multiplicación o la división de estos elementos, pues tendría pequeños subprocesos que hacen cada una de las acciones, ¿no? La idea, vuelvo a decir, es descomponer un todo en n partes, que era la idea esencial que como al inicio les comentaba, era divide y conquistarás, ¿verdad? Decía ahí el lema, que vamos partiendo la solución del problema en n partes, donde cada parte le compete una acción en particular. ¿Sí? Si desde aquí corro el problema, desde aquí no quería. Ahí está. Corriéndolo paso a paso, es igual para que observen que es lo mismo. Partimos del algoritmo principal, que ese es el diagrama, solicitando los datos deseados. Hace el cálculo, se va a la función correspondiente de suma, hace lo que tenga que hacer, regresa el control al algoritmo principal, despliega el resultado y termina. ¿Sí me explico ahí, chavos? Sí, maestra. ¿Dudas? Sí, profe. ¿No? Bueno, pues háganlo, por favor. Quiero que lo echen a andar
Me indican cuando ya. ¿Ya terminamos, chavos? Ya. Ya. ¿Ya? ¿Corrió o no Ya, corrió? profe. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Seguros? Conste. Vamos, versión 2. Esta versión 2, que es la función que no recibe, pero sí retorna. Entonces, parecido a lo que trabajamos en C, volvemos otra vez al algoritmo principal. Como la función va a retornar, definí una variable res, o cual sea, a la cual estoy asignando lo que va a regresar la función suma. Ojo con esto. Vean que esta versión que estoy utilizando, no le estoy mandando absolutamente nada. No hay paréntesis donde le esté enviando información. No es como esta. Esta versión sí le estoy mandando los argumentos N1, N2, pero porque la función recibe. Esta versión va a ser que no recibe, entonces no le tengo por qué estar mandando nada si indica que no le vamos a enviar nada. Entonces, tal cual en pseudocódigo así es. No vamos a transmitirle nada a la función, pero sí va a regresar algo. ¿Sí me explico o no? Entonces, el resultado de lo que regrese, pues lo voy a desplegar. ¿Vale? Entonces, el resultado de la suma es res, tal cual. Ahora sí, me voy a la definición de esa función. Como la función regresa igual, puedo utilizar cualquier variable que yo determine, que esa va a ser el valor que almacene yo en esa variable, lo que va a regresar la función suma. Parecido a lo que hice acá, ¿no? Aquí pues utilicé la variable res, pero puede ser cualquier variable. Nada más que represente que ese es el valor de retorno almacenado en esa variable de lo que va a regresar esa función. Entonces, a esa variable le estoy asignando lo que va a retornar la función suma. Defino nuevamente como la función, no, ya dijimos que no va a recibir, entonces implica que ella va a tener que solicitar los datos de entrada porque no los va a recibir de otro lado. Entonces ella misma solicita la información. Entonces la entrada aquí está, leer N1, N2, hace el proceso de la suma y lo asigna a la variable R. Nuevamente aquí ya no es necesario el retorno. Cuando yo hago el cálculo y lo asigno a la variable R, ya aquí implícitamente está el retorno. Quiere decir que voy a regresar el cálculo de la suma de N1 más N2. ¿Sí soy clara en ese punto, chavos? Sí. ¿Sí? Entonces, observen nada más la diferencia y todo va en función de cómo quiero yo el prototipo. Bueno, aquí no hay prototipo, pero todo va en función
de qué esquema yo quiero, de qué versión quiero, ¿no? Entonces aquí está, función que no recibe nada, pero sí retorna, va a retornar el valor del resultado de la suma de N1 más N2. Vámonos paso a paso. Parte del algoritmo principal, define la variable, hace la invocación a la función suma, introduce los datos, hace que hagamos la entrada de los elementos de entrada, hace la suma y despliega el resultado a partir del algoritmo principal. Y san se acabó. Si generamos el diagrama de flujo de este, igual observen que tenemos algoritmo principal con todos los elementos que teníamos, la definición de la variable, la invocación a la función suma, cuyo valor de retorno está almacenado en res. Desplegamos el contenido de esa variable que va a ser el resultado de la función suma. Y acá en esta parte pues ya tengo exclusivamente lo que hace la función suma, que definió las variables, la entrada y el proceso. ¿Vale? Entonces igual si corro a partir de aquí el programa, definición del algoritmo principal, aquí hace la invocación a la suma, ya cambió, observen que cambia al bloque del diagrama que resuelve la función suma. Hace la entrada, hace el proceso, regresa el resultado al algoritmo principal para desplegar el resultado. Y ahí está. Pongan en mute sus micros, chavos, porque hasta aquí estoy escuchando todo. Ok. ¿Dudas hasta aquí de este? Versión 2. Chavos. No, maestra. ¿No? Creo que no, profe. A ver, corranlo a ver. Inténtenlo. Ya, Ya, sin problemas. sí. Para todos. Sí. Sin problemas. Ok. Versión 3. Función que no recibe y no retorna, lo que ya dijimos que normalmente le llamamos funciones vacías. Partimos nuevamente del algoritmo principal. Lo he estado utilizando así porque es como lo realizamos en la codificación en C, chavos, ¿va? Entonces, tal cual lo quiero emular así para que no haya tanta confusión. Entonces, ahí está el algoritmo principal. Dentro del algoritmo principal está la llamada a la función suma. Observen que la llamada a una función vacía que no recibe, que no retorna, pues por obvias razones, en primera no la asignamos a ninguna variable porque la función no va a regresar. Y tampoco le vamos a enviar ningún valor, entonces tampoco hay paréntesis de enviarle algo porque la función no recibe ni retorna. Entonces tal cual es así nada más, únicamente con el nombre de la función y ya. ¿Sí me explico, chavos, o no? Sí. Ahora, ¿qué hace la función suma, muchachos? La función suma define las variables N1, N2, R como entero. Va a leerse las variables N1 y N2. Una vez que lees la suma, el cálculo de la suma lo asigna a la variable R y despliega su resultado. Entonces, quiere decir que la función suma hace todas las fases del algoritmo. Entrada, el proceso y la salida. ¿Sí me explico o no? Y únicamente la función principal hace la invocación a esta función para que se ejecute la acción. Esta es de las más sencillitas, que son las funciones vacías. ¿Sí me explico? Entonces vamos a ejecutar esta. Igual,
Partimos suma, ahí la llamada a la función, se va a la sección de la función suma. Hace todo la entrada de datos, chalala, chalala. Hace el proceso, despliega el resultado, fin de la función y fin del algoritmo. Instalante, se termina. Diagrama de flujo de este. Igual partimos del algoritmo principal. Aquí quiero que observen esto, chavos, ¿eh? En las anteriores no se vio porque como asignamos el resultado a una variable, todo eso lo convierte a un proceso normal, pero sí hay una llamada a una función. Pero aquí en este caso, como nada más está la invocación de la pura función sin asignarlo a una variable en específico, fíjense que una llamada a una función la vamos a reconocer dentro de un diagrama de flujo, porque lo que son las llamadas a funciones, así que su elemento, ¿cómo se llama? Su símbolo es el mismo rectángulo que utilizamos en el proceso, pero con doble línea paralela. Entonces, esto le da al entendido al algoritmo que aquí se está llamando una función, ¿sí? Que obviamente, pues si ya nosotros visualizamos, aquí está la función suma, y aquí está con todo lo que hace. Entonces, vuelvo a repetir, pues la intención de esto es que nosotros observemos, pues que vamos ya desmenuzando un algoritmo en n partecitas, donde cada partecita hace una acción distinta, ¿no? Si tuviera una función suma, una resta, una multiplicación, entonces vería yo varios subprogramas para que me entiendan. Entonces ahí está la llamada a la función, se va a la parte donde está la función suma y ya empieza otra vez con cada uno de los elementos, introduce los datos. Hace el proceso, despliega el resultado y termina la función. Y Sansan se acabó. ¿Sí me explico? ¿Jóvenes? Sí, Miss. Okay. Entonces, esta es versión 3 y función que no retorna, las también llamadas funciones vacías. Ok, pues hagan esta. Me indican cuando ya vayan terminando. Ya. ¿Ya todos? Ya. Ok. ¿Dudas, chavos, hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Vamos entendiéndole la onda? Está sencillo, ¿eh? Bueno, pero quiero que a partir de esto vayamos viendo cómo vamos viendo cada versión y qué representa cada llamada función, cómo se hace la declaración de la función, chalala, chalala. Ok, nos vamos a la última versión, muchachos. Función que recibe pero no retorna. Nuevamente, implica que si va a recibir la función, pues le tenemos que mandar la información. Entonces, igual lo estamos haciendo a partir del algoritmo principal, donde aquí él es el quien solicita los datos de entrada, en este caso N1, N2, y esos valores son los que transmite a función. O sea, observen que todo depende de cuál sea el tipo de función que hagamos. Si la función va a recibir, pues obviamente tiene que, en este caso, recibir de algún modo los elementos de entrada, ¿vale? Para que se los puedan enviar a la función. Entonces, previamente la lectura, obviamente. Entonces, damos datos de entrada, esos datos de entrada los mandamos a la función suma. Aquí no hay un valor de retorno, por lo tanto, aquí no le estoy asignando ninguna variable porque la función no va a retornar, chavos. Entonces, tal cual, nada más así. Función suma, le pasamos los valores porque es así, nos tiene que quedar claro que recibe. Ya en la definición de la función suma, haciendo que la función suma va a recibir dos valores, N1, N2, definimos una variable a la cual la vamos a utilizar para guardar el resultado de la suma,
Entonces R igual a N1 más N2 y desplegamos su resultado. Aquí no hay, no lo dejamos, si la función hubiera regresado, entonces aquí hubiéramos puesto R igual para poderlo definir que la función regresa, pero no estamos haciendo esa versión. La versión es que la función no regresa, entonces el cálculo lo tenemos que desplegar dentro de la misma función, dado que no regresa. ¿Sí soy clara en ese punto, chavos? Jóvenes. Sí, maestra. Profe, Sí, escucho. ¿Qué pasó? ¿Quién tenía dudas? ¿No? Bueno, me dejan aquí hablando como soliloquio, chavos. Ya ni sé qué onda con ustedes. Va, entonces a ver, ejecutamos esto nuevamente. Observamos, damos entrada. Esos valores los transmitimos a la función suma. Ya nos vamos a la sección de la función. Con esos valores que transmitimos, hace el cálculo. 5 más menos 7, menos 2. Ahí está, despliega el resultado. Termina la función y termina el algoritmo. Entonces, fíjense cómo va la secuencia de pasos. Termina la función, pero regresa el control al algoritmo principal para terminar ya el algoritmo y san se acabó. ¿Sí me explico o no, chavos? Sí, sí, maestra. profe. Diagrama de flujo de igual, algoritmo principal. Observando igual, observen igual el conjunto de la función. Dada la entrada de datos, los manda a la función N1, N2. Hay una invocación a una función. Aquí está el subproceso o la función definido por este rectangulito con doble línea paralela para ejemplificarnos que esta es una llamada a un subproceso o a una función, como también lo conocemos. Y así nos queremos ir a la propia función suma, pues ahí está. ¿Qué hace la función suma? Bueno, pues hace el cálculo, lo despliega, se acabó. ¿Sale, chavos, o no? Bueno, ya no lo corrí, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Ahí está el algoritmo principal, define variables, entrada. La invocación a la función suma. Ahora sí, se va a la parte de la definición de la función. Despliega el resultado y terminamos la función. Ya está. ¿Dudas al respecto? Jóvenes. No, mis. No, profe. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Qué bueno. Aquí sí quedan chicos muy inteligentes. Puro 10 van a tener en ese examen. Ánimas que así sea. Ánimas que reflejen lo que según ustedes me están diciendo que sí están entendiendo. Bueno, entonces, si no hay dudas, va lo siguiente. La entrega de esta práctica para este tema está el que realicen. ¿Se acuerdan los algoritmos que hicimos para la práctica 1? Que ya hicimos el 1 y el 2, ¿no? Bueno, esta versión de la suma de enteros, y luego hicimos la de conversión de Celsius a Fahrenheit. Bueno, esa de la de suma de enteros ya tenemos codificación y ya tenemos pseudocódigo y, bueno, obviamente el diagrama de flujo generado a partir de eso. Los de la conversión, pues ustedes ya hicieron la parte de la codificación, nada más hay que hacer obviamente la parte del pseudocódigo y los 8 restantes pues van a tener que hacer pues todas las partes. Obviamente pues sí van a tener que hacer lo mismo, sí, pero ahora en versión funciones. Eso es lo que quiero darme a entender. Entonces, es cada algoritmo que hicieron con sus versiones en pseudocódigo, en las 4 versiones como lo acabo de hacer, en sus 4 versiones para la codificación y obviamente para el diagrama. Ahora, como es el mismo algoritmo, no quiero que me pongan las corridas de las 4, me basta con una corrida. ¿Sí me explico o no? El resultado pues es el mismo en todos, pues sí, ya sé que es el mismo en todos, pero nada más con uno, ¿va? Lo que sí quiero ver es las codificaciones
que me represente que saben manejar las 4 versiones, tanto en pseudocódigo como en codificación. ¿Sí me explico eso o no, chavos? Sí. ¿Va? Entonces, la práctica son los 10 algoritmos que hicieron de la práctica 1 en versión funciones. De cada algoritmo me van a entregar las 4 versiones en pseudocódigo, las 4 versiones en codificación y las 4 versiones obviamente en su diagrama. ¿Sí está claro? Con una sola corrida, o sea, nada más de una, elijan cualquiera. O sea, la corrida es la salida del programa. ¿Soy clara con eso o no? Sí, maestra. Sí. Sí, profe. Entonces, no me interesa ver la corrida de todas, no, o sea, me interesa una. Asumo que las demás deben de correr, ¿no? Aquí el propósito es que lo sepan ustedes plantear, bosquejar, que pues el resultado va a ser lo mismo, pero en sus diferentes versiones. ¿Sí estamos claros o no? Sí. Sí. Sí, profe. Esa práctica se entrega para el día lunes. Les voy a dar chance, ya sé que hoy van a estar de fiesta o se van a ir de no sé dónde, que aunque no deberían de salir, pero bueno, asumo que van a tener sus festejos, entonces van a tener este fin de semana para hacerlas. Y ojo, a partir del lunes van a empezar las exposiciones para evaluar el examen práctico. ¿Qué va a hacer el examen práctico? Bueno, pues precisamente de estos ejercicios que van a hacer para su práctica, yo les voy a decir, a ver, equipo tal, ¿no? Lo que sí voy a es organizar los equipos para que ustedes sepan qué equipo expone el lunes, qué equipo el martes, qué equipo. Entonces, yo les voy a decir, equipo fulano de tal, expóngame el algoritmo número 5, por ejemplo, y ya. No les voy a decir qué algoritmo, yo en el momento, a mí yo voy a elegir qué algoritmo sea el que me explique. ¿Sale? Entonces, así tal cual les digo, a ver, fulano de tal, explícame tal algoritmo en tus 4 versiones. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Entonces, les sugiero que trabajen un algoritmo en conjunto todo el equipo. Todo el equipo, trabajen uno, hagan sus sesiones, trabajenlo. Ya después, si se quieren dividir los demás algoritmos, bueno, ya es su bronca. Pero por lo menos uno háganlo completo todos. Pseudocódigo, diagramas, codificación, háganlo todos en conjunto. Que sepan cómo hacerlo. Todos. Y ya después, si se quieren dividir la chamba después, bueno. Pero lo importante es saber trabajar en equipo. Estamos porque las preguntas, a pesar que se las voy a decir así individual, pero es calificación por equipo, ¿eh, chavos? Entonces, uno que no me sepa contestar, pues ya afectó al equipo. ¿Estoy siendo clara con ese punto, chavos? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, el examen teórico se los voy haciendo el jueves de la próxima semana, ya que hayamos terminado las exposiciones. ¿Sale? Recuérdense que es examen teórico práctico. Entonces, la práctica es con su exposición y la teoría ya después les estaré diciendo en qué link hay que hacer el examen. ¿Estamos? Sí. Bueno, dudas hasta aquí, chavos. Otra cosa. Obviamente, ahorita yo lo que me evoqué, yo no comencé con el pseudocódigo, me fui directamente a la codificación porque quiero también enseñarles que no necesariamente tienen el pseudocódigo o necesitan el pseudocódigo para hacer la codificación, no. Ahorita fui al revés, partí de la codificación y después el pseudocódigo. Pero eso es para que ustedes tengan la esencia de que sí pueden tener la capacidad de que si tengan el pseudocódigo pueden desarrollar sus funciones directamente en C, ¿va? Pero bueno, si ya tienen el pseudocódigo, chavos, lo práctico sería exportarlo directamente, ya sé. Yo ya lo hice, ya lo tenía, pero bueno, ustedes por primera vez lo pueden exportar. Me va a marcar que ya existe,
porque ya había hecho yo la exportación. Bueno. Ok, entonces fíjense cómo me exporta el archivo. Me lo abre en Dev. Ustedes pueden copiarlo y si lo quieren generarlo en online GDB, pues lo copian y lo pegan o en CodeBlocks también. Ahora, fíjense por principio. Aquí me define ya la biblioteca CTDO, me define un sin tipo como de tipo flotante. Así me lo exporta. Ojo con esto. No porque ya lo exporten quiere decir que exactamente esté bien. De hecho, aquí dice, ese código ha sido generado por el módulo de PS Sport, chalalala. Es posible que el código generado no sea completamente correcto. Entonces, eso quiere indicar que no necesariamente lo exportado está bien. Aquí hay que analizar, pues, los elementos, ¿no? Por ejemplo, el prototipo aquí ya nos puso, si se acuerdan, en el pseudocódigo no puse prototipo porque no lleva prototipo en el pseudocódigo, nada más hice la llamada y la definición de la función. Pero ya al momento de convertirlo ya en el entorno de C, ya me pone la definición de un prototipo. Ahora, me pone que es la función suma, sí está bien, pero me dice que el tipo de retorno es flotante. ¿Sí? Me lo cambió, me lo puso a flotante. Si yo sé más o menos que lo que voy a hacer es una función que suma datos de tipo entero, entonces aquí tengo que hacer la modificación a que el dato que me va a regresar es un dato de tipo int, no float. ¿Sí me explico o no, chavos? Ahora, los argumentos N1 y N2, ¿cómo los trabajamos en la función, chavos? ¿De qué tipo? Entero. De tipo entero. Entonces, este sin tipo lo tiene definido como una constante de tipo flotante. Entonces aquí las podemos, puedo cambiar yo el sin tipo a que lo que represente sea un dato de tipo int. Entonces ya aquí sustituyendo el sin tipo por la constante, en donde diga yo sin tipo, equivale a tener un dato de tipo integer. Si lo queremos trabajar así por medio de constante. Entonces no directamente puedo poner int como lo trabajamos en el ejercicio. ¿Sí soy clara con este punto, chavos? Sí. Y aquí pues hay que hacer las anotaciones correspondientes. Decía, bueno, este es el prototipo. No lo hace la exportación, yo se lo pongo. Bueno, lo demás sí está porque es parte de lo que escribí en el pseudocódigo, algoritmo, función que recibe y retorna. Aquí está la función principal. Recuerden que esto normalmente no me gusta que esté así. Si son variables del mismo tipo, a mí me gusta que tal cual todas las pongamos en la misma línea de declaración. No estar poniendo tanto in1, imagínense, manejo como 20 variables y todas son del mismo tipo, pues no es tan práctico. Ahí está. Entonces, sí podemos exportar, si para ustedes les hace cómodo esa parte, y ya nada más ir haciendo las adecuaciones necesarias, introducimos los números, hasta aquí estamos bien. La llamada a la función, observen, de esta que recibe y retorna, le enviamos los valores N1 y N2 y su resultado lo guarda en R, y eso es lo que estamos desplegando. Observen qué es lo que hicimos. ¿Sí está haciendo claro esa parte, chavos? Sí. En la definición de la función, pues ya tenemos aquí, obviamente aquí, ¿qué modificamos en el prototipo? Que la función nos va a regresar un dato de tipo entero, ¿verdad? La función suma, esta sin tipo, ya la sustituimos aquí, que va a ser ¿de qué? ¿De qué tipo? Entero, ¿no? Entonces ya N1 es de tipo int, N2 es de tipo int. Y ya, aquí obviamente esa también tiene que ser cambiada porque el resultado no va a ser, si sumamos enteros, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Un flotante o un entero? Un entero. Es un entero, entonces hay que modificarle, entonces ojo con eso. Y bueno, obviamente retorna el resultado. Ojo con eso. Hay que hacer adecuaciones en la exportación, chavos. No nomás de que, ay, pues ya lo exportas y no. Yo quiero que ustedes, ya sabiendo el manejo de que conozcan el prototipo de acuerdo al tipo de datos que le vamos a mandar, si está correcto el prototipo de acuerdo a lo que le estoy mandando,
si el valor del resultado coincide con el tipo de retorno con lo que nos va a traer la función. O sea, todo tiene que ver, chavos? ¿Sí me explico o no? Sí, Miss. Sí, Sí, O sea, la profe. herramienta nos ayuda, sí, pero hay que hacer sus correspondientes adecuaciones. Esto si lo comparan con lo que trabajamos, pues es exactamente lo mismo. ¿Está haciendo claro esto, chavos? Sí, maestra. sí, maestra. Bueno, Sí, entonces profe. como lo quieran trabajar, yo ya les enseñé, lo pueden hacer directamente en C, con lo que ustedes ya están aprendiendo. Pueden saberlo a través de ese código, hacer la exportación, pero si lo saben ya cómo hacer prototipo, llamada y definición, hay que hacer adecuaciones. Ok, bueno, eso es lo que les quería yo enseñar. ¿Va? Bueno, entonces, si no hay ninguna Profe. duda, chavos, nos estamos viendo hasta el día lunes. Tienen mucha chamba, chavos. Tienen sus prácticas, tienen que estudiarle, tienen que hacer todavía muchas cosas. Me falta todavía el link. ¿Recuerdan que les dejé el video de las funciones? Hay que hacer resumen. El link se los voy a mandar para que también me hagan ese resumen de esa versión y su práctica. ¿Sale? Para ya Maestra. empezar. ¡Ew! Una cosa, ¿cree que pueda subir la presentación donde explican las funciones? Sí, la presentación que hice yo. Sí. Sí, profe, por favor. Sí, en un momento se las estoy mandando. ¿Va? Sí, El gracias. video se los compartí por WhatsApp. Sí lo tienen, ¿no? Sí, O profe. también se lo subo. ¿Eh? Sí lo tenemos. Bueno, el video sí lo tienen. Nada más les subo la presentación. Y todo esto que hemos hecho, pues ustedes lo han estado guardando, supongo que en su máquina. Entonces, bueno. ¿Dudas, chavos? No, maestra. No, Listo. No, profe. Pues espero que eso se refleje en su examen. A partir entonces, no los veo hasta el día lunes. El lunes ya, en un ratito más, subo la presentación para que también tengan ese material para estudiar. Y y el lunes ya comienzo. Les mando yo qué día les va a tocar a cada equipo. La exposición de sus problemas. Y pues obviamente tienen que hacer los 10 problemas, chavos. No hay de otra, si no, no hay dominio de los ejercicios. ¿Va? Bueno, entonces si no hay otra cosa, los estoy viendo hasta el día lunes. hasta luego. Gracias, Miss. Hasta luego, maestra. Luego, profe.